Mi nombre es Caroline Whitman, y durante mucho tiempo creí que estaba viviendo un cuento de hadas. Tenía 38 años, era una autora publicada y vivía en un apartamento de piedra rojiza en Manhattan con mi esposo, Mark, un consultor financiero cuya voz podía derretir mi estrés en segundos. Tenía una forma de decir mi nombre, suave y lenta, como una promesa. Cada mañana comenzaba con un beso en la frente en el café, tal como me gustaba. Cada noche terminaba con él susurrando. Yo era su mundo. Le creí. Hasta que una noche todo cambió. Era cerca de la medianoche. Me desperté con una cama vacía. Al principio asumí que Mark había bajado las escaleras para tomar un refrigerio o revisar algo. Me di la vuelta, pensando que volvería a dormirme. Entonces lo escuché. Una voz. Su voz. Venía de su oficina en casa, poco serio, calculado. Ella todavía no sospecha nada, dijo. Me congelé por un momento. No podía respirar. El aire se sentía espeso y mi corazón comenzó a latir como un tambor en mi pecho. Me senté, escuchando con más atención. Todo va según lo planeado. Casi terminado, continuó. Salí de puntillas al pasillo, presionándome contra la pared cerca de la puerta de su oficina. Una delgada línea de luz escapó por la grieta. Apenas podía escuchar el resto, pero no era necesario. Había escuchado suficiente. Me arrastré de regreso a la cama, acostado lo más quieto que pude, fingiendo dormir. Cuando Mark regresó minutos después, se metió en la cama con la misma calma practicada, cubriéndonos con la manta como si no acabara de destrozar mi mundo. Esa noche, no dormí. Miré al techo, mi mente se aceleró. No sabía lo que estaba planeando, pero sabía una cosa con certeza. Mi esposo estaba ocultando algo y me involucraba. A la mañana siguiente, me moví por la cocina como un fantasma. Mark seguía dormido, su respiración lenta y constante. Me paré frente a la cafetera, mis manos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono. Hasta ese momento, nunca había revisado nuestras finanzas. Mark siempre se encargó de todo. Facturas, ahorros, inversiones. Confié en él. Pensé que eso era lo que hacía una buena esposa. Pero la confianza, estaba aprendiendo, podría ser el primer paso para perderlo todo. Abrí la aplicación bancaria. Me quedé sin aliento. Transacción tras transacción parpadeaba en la pantalla. 500 pesos aquí, 1000 allá, 752,000. Docenas de retiros en los últimos 3 meses. Nada enorme por sí solo, pero juntos pintaron un cuadro. Uno muy feo. Me agarré al borde del mostrador, tratando de estabilizarme. Luego vino la voz detrás de mí, revisando la cuenta. ¿Tan temprano? El tono de Mark era casual, pero capté el destello de sorpresa en sus ojos mientras se apoyaba contra la puerta, frotándose la nuca. Solo por curiosidad, dije, tratando de sonar indiferente. Algunos de estos cargos parecen desconocidos. Se acercó, se sirvió una taza de café y me dio una sonrisa de práctica. Oh, esos. Solo unas pocas pequeñas inversiones. Debo olvidarme de mencionarlos. Tomó un sorbo sin mirarme a los ojos. Algo dentro de mí se rompió. No era ira, todavía no. Era algo más frío, algo más agudo. Asentí lentamente, fingiendo aceptar su explicación. Pero ahora lo estaba observando. No con amor, no con confianza, sino con claridad. Cada encogimiento de hombros casual, cada desviación era otra grieta en la imagen en la que alguna vez había creído. Esa noche noté a Amor. Estaba en su teléfono constantemente, siempre poniéndolo boca abajo, siempre saliendo para recibir llamadas. Y cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, sonreía y decía, solo negocios. Nada de qué preocuparse. Pero estaba profundamente preocupado, y esa preocupación se estaba convirtiendo en determinación. No iba a esperar para saber qué estaba planeando. Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. 2 días después, tuve mi oportunidad. Fue una noche tranquila. Mark acababa de terminar de cenar y dijo que iba a ducharse.
Normalmente llevaba su teléfono con él a todas partes, como si fuera una extensión de su cuerpo. Pero esta noche, por primera vez, lo dejó en la mesa del comedor. Lo miré fijamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como una campana de advertencia. Esperé 30 segundos, luego 60. Escuché el agua corriendo arriba y la alcancé. Su teléfono estaba desbloqueado. Mis dedos temblaban mientras me desplazaba por los mensajes recientes. La mayoría eran recordatorios inofensivos relacionados con el trabajo, charlas informales. Pero luego se destacó un hilo de mensajes. Sin nombre de contacto, solo un número. El mensaje más reciente decía: envíale los archivos de Ilium. Solo asegúrate de que se quede en la oscuridad. Casi terminado. Me congelé. Leí el mensaje de nuevo, luego otra vez, mi mente se aceleró. Archivos Ilium. Y asegúrate de que se mantenga en la oscuridad. ¿Quién era ella? ¿Fui yo? ¿Estaba enviando a alguien? ¿Algo sobre mí? Mi estómago se revolvió. Volví a colocar el teléfono exactamente donde lo había dejado, con cuidado de no molestar nada. Luego caminé hacia la cocina, me eché agua fría en la cara y traté de ralentizar mi respiración. El sonido de la ducha seguía sonando. Tenía unos minutos más, pero no podía dejar de pensar. Mark no solo estaba mintiendo. No solo estaba haciendo trampa. Estaba planeando algo. Algo grande. Y yo era el objetivo. Más tarde esa noche, cuando se metió en la cama, me besó la frente como siempre. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Asentí y sonreí levemente. Simplemente cansado. Por dentro, estaba gritando. No sabía que yo había visto el mensaje. Todavía creía que estaba en la oscuridad. Ese fue su error. Y planeé usarlo. A la mañana siguiente, tan pronto como Mark se fue a trabajar, llamé a Anna. Anna Prescott no solo era mi mejor amiga de la universidad, también era una brillante abogada de sucesiones. Habíamos perdido el contacto durante algunos años, pero nos volvimos a conectar el verano pasado con un café. Nunca imaginé que la llamaría así cuando contestó. No perdí el tiempo. Mi voz tembló cuando le conté todo. Mark llega tarde. Comí susurros. Las transacciones ocultas, el mensaje sobre los archivos Ilium. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Cerca de 500 millones, dije. Hubo una pausa. Luego volvió su voz, firme y clara. Caroline, necesitamos mover tus activos ahora. Sentí que mis rodillas se debilitaban, así que me senté en el borde del sofá. ¿Estás seguro?, susurré. Sí. Si esperas, hará su próximo movimiento. Crearemos un fideicomiso a su nombre. Estará protegido legalmente. No podrá tocar ni un centavo. Tragué saliva. El apartamento, los ahorros, las regalías de los libros, las inversiones, todo por lo que había trabajado estaba en juego. Estoy dentro, dije. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de documentos, firmas y llamadas telefónicas. Anna trabajaba como una máquina. Ella trajo a su equipo. Movimos el título del apartamento al fideicomiso, bloqueamos las cuentas de inversión y transferimos todos los activos bajo mi protección legal personal. Para cuando Mark llegó a casa al tercer día, había hecho lo que nunca pensé que tendría que hacer: defenderme del hombre en el que una vez confié mi vida. Entró por la puerta con comida para llevar, con su habitual sonrisa encantadora. Pensé que tendríamos a Taí esta noche, dijo alegremente. Asentí y tomé la bolsa de su mano. No tenía idea de que todo había cambiado. Se firmaron los papeles, se movió el dinero, se construyó la fortaleza. Podía intentar lo que quisiera, pero nunca volvería a acercarse a mis activos. Y no iba a advertirle. Que creyera que todavía estaba dormido. Déjalo hacer el siguiente movimiento. Porque ahora estaba listo. 4 días después, Mark hizo su movimiento. Era un viernes por la noche.
Llegó a casa antes de lo habitual, vestido con uno de sus trajes a medida. Parecía tranquilo, casi engreído, mientras dejaba su maletín y se sentaba frente a mí en la mesa del comedor. «Tenemos que hablar», dijo, deslizando una carpeta hacia mí. No me inmuté. Lo abrí lentamente, revelando los documentos que contenía. Papeles de divorcio. «Creo que es lo mejor», continuó, con la voz ensayada. «Nos hemos distanciado. No quiero que las cosas se vuelvan más dolorosas». Lo miré, manteniendo mi rostro ilegible. «¿Realmente?», pregunté. Dudó por un segundo. El tiempo suficiente para que yo viera el destello de incertidumbre detrás de sus ojos. Luego asintió. «Sí. Es mejor así». Respiré hondo y deslicé la carpeta hacia él. «Antes de continuar, hay algo que debes saber». Frunció el ceño. «¿Qué?». Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz era tranquila, clara y deliberada. «Ya he movido todo». Parpadeó. «¿Qué?». «El apartamento, las cuentas, las regalías. Todo. Ahora está en un fideicomiso protegido. No puedes tocarlo». El color se desvaneció de su rostro. «¿Tú? ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», dije, mi tono firme. «No puedes entrar aquí, entregarme papeles de divorcio y salir con la mitad de mi vida». Su mandíbula se tensó. Su mano se apretó alrededor del borde de la carpeta. «No puedes hacer eso». «Ya lo hice». Me miró fijamente durante un largo momento, buscando algún signo de debilidad, pero no le di ninguno. «Tenías razón en una cosa», dije en voz baja. «La vida es impredecible». Se apartó de la mesa, levantándose lentamente. «Nos veremos en la corte», dijo, su voz fría y aguda. Sonreí y me puse de pie también. «Entonces. Adelante. Probar. Probar». Salió de la habitación y, por primera vez en semanas, exhalé. Porque ahora sabía que yo ya no era la mujer a la que podía manipular. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. 3 días después de que Mark saliera furioso, noté algo extraño en el trabajo. Susurros. Miradas de reojo. Los colegas que generalmente me saludaban con calidez de repente evitaban el contacto visual. No era paranoia. Era demasiado consistente. Entonces mi asistente, Rachel, entró en mi oficina, con el rostro pálido y sosteniendo una copia impresa. «Creo que necesitas ver esto». Era una captura de pantalla de un foro anónimo en línea, una publicación titulada CFO Hides Funds During Divorce Using Company Money. Debajo había un párrafo que acusaba a un ejecutivo anónimo de malversar fondos para protegerse en un divorcio, lo que implica actividad criminal en los comentarios. Alguien lo había hecho específico. Sé quién es. Caroline Whitman. Mírala. Sentí que la sangre se escurría de mi cara. Marcar. Él estaba detrás de esto. Podía sentirlo en mis huesos. «Está tratando de arruinarme», susurré. Rachel asintió solemnemente. «Si esto se propaga, podría dañar su reputación. O peor». Me puse de pie, paseando por la habitación. Había pasado años construyendo mi nombre, mi credibilidad. Había subido cada escalón por mis propios méritos. Sin atajos, sin favores. Y ahora una mentira podría destrozarlo todo. «Necesito llamar a Anna», dije, agarrando mi teléfono. Esa noche, me senté frente a Anna en su oficina. Ella escuchó mientras le explicaba lo que estaba sucediendo, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y furia. «Esto ya no es solo personal», dije. «Está tratando de destruirme profesionalmente». Anna se echó hacia atrás, con los dedos inclinados. «Está jugando sucio», dijo. «Tratando de forzarlo a llegar a un acuerdo. Quiere asustarte para que te rindas». La miré a los ojos. «No voy a retroceder». Ella asintió, ya redactando una carta. Primer paso, un cese y desistimiento. Si lleva esto más lejos, demandaremos por difamación y daño a la reputación.
Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Quería desgastarme con mentiras. Pero había subestimado una cosa, no le tenía miedo, la verdad. Y no iba a ir a ninguna parte. Justo cuando pensé que había visto todos los trucos de Mark, bajó aún más. 3 días después, Ana me llamó a su oficina. Su tono era cortado, serio. Acaba de presentar una demanda, dijo mientras entraba. Te está acusando de fraude financiero. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Afirma que usted movió ilegalmente los bienes conyugales. Alega que malversó fondos de sus cuentas conjuntas. Me desplomé en la silla frente a ella. No puede hablar en serio. Lo es. Y hay más, dijo Ana sombríamente. Deslizó un archivo sobre el escritorio. No está solo. Presentó una demanda ante un codemandante. Abrí la carpeta. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ilya Marrow. Era el nombre del mensaje de texto, el que había leído en el teléfono de Mark. ¿Quién es él? Pregunté. Ana se cruzó de brazos. Un estafador conocido. Se le ha relacionado con múltiples casos relacionados con documentos falsificados. Todavía no hay condenas, pero hay un largo rastro de sospechas. Hojeé los documentos. Eran detallados, llenos de números y transacciones falsas, algunos incluso imitaban mi firma. Estos no son míos, dije, elevando mi voz. Estas son fabricaciones. Ana asintió. Lo sabemos. Pero tenemos que demostrarlo. Y rápido. Mis manos se apretaron en puños. Todo el miedo que había estado cargando se convirtió en fuego. Está tratando de enterrarme en mentiras de nuevo. Los ojos de Ana se entrecerraron. Entonces asegurémonos de que esas mentiras se derrumben sobre él. Entregó el archivo a un experto en finanzas forenses. Durante la semana siguiente, trabajamos sin parar, recopilando registros de transacciones reales, rastreando huellas digitales, verificando cada movimiento que había hecho. Apenas dormí, pero seguí adelante porque ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi nombre, mi integridad y mi derecho a defender lo que era mío. Al final de la semana, teníamos todo lo que necesitábamos. El experto rastreó los documentos falsos hasta la firma de Ilya. Las fechas no coincidían, las firmas estaban apagadas y, lo que es más importante, no había rastro de papel que conectara esas transacciones falsas con ninguna de mis cuentas reales. Mark me había arrojado todo lo que tenía. Pero la verdad era más fuerte, y estaba de mi lado. Un mes después, entramos en la corte. Ana estaba tranquila, aguda como siempre. Me senté a su lado, vestido de azul marino, con los hombros hacia atrás, las manos firmes. Al otro lado de la habitación, Mark parecía una sombra del hombre que una vez conocí. Enojado, nervioso, desprevenido. El juez revisó el caso cuidadosamente. Nuestra documentación era hermética. Ilya nunca apareció. En el momento en que se leyó el fallo en voz alta, cerré los ojos, no por alivio, sino por finalidad. El tribunal desestimó las afirmaciones de Mark. Se le negó el acceso a cualquier parte de mi fideicomiso. Sus tácticas de difamación fracasaron, en lugar de ganar algo, se le ordenó cubrir mis honorarios legales. Después de la audiencia, trató de acercarse a mí en el pasillo. No tenías que hacer esto, dijo, en voz baja. Lo miré directamente a los ojos. No, Mark. No tenías que hacer esto. Luego me alejé. Definitivamente. En las semanas siguientes, recogí los pedazos de mi vida. Lentamente, con cuidado, volví a escribir. Di largos paseos por Central Park. Dejé que la tranquilidad reemplazara al caos. No celebré, reflexioné, porque la victoria no siempre se siente como alegría. A veces se siente como paz después de una tormenta. A veces es solo la ausencia de miedo. Aprendí algo a través de todo esto, algo que toda mujer debería saber. La confianza es un regalo, pero el control sobre tu vida es un derecho. Punto. No importa cuán amoroso parezca a alguien,
Nunca entregues tu poder a ciegas. Conoce tu valor. Proteja su futuro. Esté dispuesto a actuar antes de que sea demasiado tarde. Y si alguien alguna vez intenta romperte con traición, ponte de pie. Estar de pie. Y que la verdad hable más fuerte que la venganza. Si todavía estás escuchando, gracias. Y si esta historia resonó contigo, compártela. Me gusta el comentario. Hágale saber a los demás que no están solos. Porque la fuerza no es solo sobrevivir a la tormenta. Es aprender a ser dueño del cielo.